esta polémica iniciativa de reforma del presidente López Obrador en materia de la ley de presupuesto. Vamos a hablar también de la situación del coronavirus y las cifras y los datos que nos dan a conocer la Secretaría de Salud son confusas, hay opacidad, están claras. Vamos a entenderlo todo esto, qué tan profundo estamos de este de la enfermedad y del virus en nuestro país. Y para terminar, vamos a hablar de términos económicos, vamos a hablar de petróleos mexicanos, de esta apuesta del presidente López Obrador. Y bueno, así como lo ve usted en esta gráfica en su pantalla, está en caída libre. Vamos a ver, esta semana empezó muy mal, con números muy negativos. Así es de que quédese con nosotros aquí en A Fondo. Hoy tengo el gusto de compartir esta mesa virtual de análisis y de debate con tres excelentes y grandes mujeres periodistas. Maite Noriega, usted la conoce y la conoce muy bien, participa cotidianamente aquí en Mega Noticias TVC y en A Fondo. Maite, bienvenida. Bien hallado, Paco. Saludos a mis compañeras. Hace un saludo siempre muy cordial. Lila Beth, analista. Lila, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y bienvenida a Fondo. Paco, gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y Sandra Romandía, periodista de investigación y también ya ha estado aquí en A Fondo un par de ocasiones, así es de que bienvenidas. Y si les parece, adelante Sandra, ibas a decir algo. No, gracias, muchas gracias Paco, un gusto estar de vuelta contigo. Muchísimas gracias. Bueno, vámonos con los temas porque el tiempo se nos va como agua entre las manos. Vamos a arrancar con este tema de la reforma a la ley de presupuesto. Lo fue enviada por el presidente López Obrador al Congreso el 23 de abril pasado. Esta iniciativa de ley busca reformar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, lo que ha generado mucha polémica, ha generado también una percepción, y lo quiero compartir con ustedes y que ustedes me den su punto de vista, una percepción de que el presidente quiere quitarle el poder a la Cámara de Diputados, a los legislativos, quiere abrogarse esa propiedad y por ende abrogarse el destino del presupuesto en nuestro país. Inicio con una primera consideración de ustedes. Maite Noriega. Mira, por supuesto que hay un interés manifiesto del presidente a través de esta iniciativa de convertirse en un presidente todopoderoso. Sorprende mucho que se intente hacer una modificación de este tipo a la Constitución, con lo cual violenta la división de poderes, porque además no le hace falta, teniendo la mayoría que tiene en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, aunque sea prerrogativa de los diputados el autorizar el presupuesto. Pero además hay que entender que el presidente ha estado haciendo modificaciones al presupuesto sin hablar incluso con los diputados, sin consultarlo con los diputados. De hecho, el periódico Reforma documenta que tan solo en 2019 se hicieron modificaciones al presupuesto que, por ejemplo, ampliaciones de 834.160 millones y recortes por 735.000 millones. Con esto se da una idea de que el presidente no ha respetado que además tiene un margen de maniobra el presidente que le permite hacer eso. Pero en esta iniciativa hay varias cosas que considerar. Uno, que es la violación a la división de poderes y el arrogarse él precisamente mucho más poder sin definir lo que es la emergencia, sin definir cuál va a ser la duración de la emergencia, sin definir los programas, sin definir cuál va a ser el método de transparencia para que se puedan analizar. Eso se dice vagamente que será en los informes trimestrales y en la cuenta pública, aunque te digo, sin definiciones claras en algunos párrafos de esta iniciativa. Ese es un primer apunte. Sandra, adelante, por favor.
Bueno, pues no hay mucho que decir acerca de que el concepto de Estado unipersonal se acabó hace ya bastante tiempo y que parecería esto un retorno o una alerta a un posible retorno, Paco. A mí me llamaron la atención tres cosas de esta iniciativa. Una fue que en el momento que se envió no causó una polémica como instantánea, es decir, como que tuvieron que pasar algunos días y dejarse reposar el tema o pasar por algunas manos para que incluso en la opinión pública empezara a hacer ruido y entre los mismos legisladores. Lo otro es, sabemos que este es un poco el país casi casi de un solo hombre, es un país que tiene la dirección de un presidente que sabemos que no escucha normalmente al gabinete, que toma decisiones de una manera unipersonal. Parecería extraño, coincido en ese sentido totalmente con Maite acerca de que sonaría un poco raro que tuviera que pasar estas iniciativas cuando en realidad parte ha podido hacer varias modificaciones al presupuesto. Pero la tercera, que es lo más importante y lo más grave, es la subjetividad con la que está inmersa esta iniciativa, que es una situación de emergencia. Todos sabemos que ahorita estamos viviendo una situación que no es normal. Probablemente si esta iniciativa se hubiera pasado en otros tiempos en los que no estuviéramos en una pandemia, en un encierro, en donde hay una incertidumbre absoluta, no solo en México, sino en el mundo, a lo mejor tuviera un poquito más sentido, pero ya de primera instancia sabemos que estamos en un momento de emergencia, de contingencia extraordinario. Eh, lo que está impreso en esa iniciativa, que lo he podido revisar más o menos bien, es habla con ciertos términos que llevan a la subjetividad y que es un poco lo más preocupante en este tipo de situaciones, Paco, y que nos podrían llevar, a mi juicio, a tomar unas decisiones, insisto, unipersonales que no le beneficien a todo un país y que dejen de considerar pues a los demás poderes que para algo están hechos. Así es. Lila, ¿ves? Pues sí, yo coincido con lo que ya dijeron Maite y Sandra, creo que han sido muy detalladas en lo que implica esta iniciativa. Me gustaría resaltar el hecho de que esta pandemia ha permitido alrededor del mundo a muchos mandatarios tomar como pretexto el atender este virus para implementar medidas autoritarias unilaterales, normalmente que vienen del Ejecutivo y que utilizan al Parlamento para poder de cierta manera implementar medidas autoritarias que parecen democráticas. Esto lo vemos en Hungría con el primer ministro Víctor Orbán, lo vimos en Israel con Netanyahu y bueno, pues ahora lo vemos aquí en nuestro país con Andrés Manuel López Obrador, que si bien el coordinador de Morena, Mario Delgado, dijo que le está pidiendo a la Cámara de Diputados que entren y que aprueben esta reforma a la ley de presupuestos, que está justamente extendiendo la mano para poder disolver y no hacerlo de manera unilateral. El mismo presidente, y ya lo dijo, hizo modificaciones que se acumulan a menos de cumplimiento. Si bien es cierto que Peña Nieto también modificaron, ¿no? El hecho que tienen que tener es que no se vaya a aumentar y para ir por encima de la separación de los poderes, por quitarle facultades que otorga la Constitución a la Cámara de Diputados y al Congreso como tal, e inclusive, aunque no se pudo pasar porque la Comisión Permanente en la Cámara se quedó con un voto corto, extraordinaria, el hecho es que esto se puede ir en las próximas semanas a una votación para que de nuevo se retome el tema y de nuevo yo creo que tienen que ser muy cautelosos para no permitir que el Ejecutivo se fortalezca de una manera unilateral, y también la Suprema Corte la podría tumbar con una inconstitucionalidad. La misma Constitución dice que no se puede concentrar en un poder la facultad de dos, ¿no? Entonces yo creo que también podría ir el hecho de que la Suprema Corte podría tomar la iniciativa y de nuevo esto sería una muy buena señal de que sigue vigente las instituciones y la separación de poderes en el sistema democrático mexicano. Ahora, en este entorno me gustaría que pudiéramos aclararle a nuestro auditorio varios detalles. El primero de ellos es, se pretendía hacer un periodo extraordinario, ese periodo no se dio, los diputados de oposición prácticamente le dieron carpetazo, dijeron no va. Luego dijeron, no, pues va a ser para el 5 de mayo, justamente hoy, y tampoco se da. Esto tomando en consideración, dijeron, las recomendaciones que hizo el secretario y el subsecretario de Salud en torno al pico de pandemia que estaremos a punto de vivir a partir de mañana y que no era aconsejable
el que se reunieran en el Congreso, no de manera virtual, sino presencial. Pero, a ver, esto en primer término implicaría, déjenme decirlo así, una derrota para la iniciativa de propuesta del presidente López Obrador, aun cuando ya se dijo que en un par de semanas más van a ir de nuevo para buscar este cambio, y no solamente esto, sino otros cambios dentro de la ley de presupuesto. Sería una primera consideración, y la segunda es, para que todo el mundo le entienda, en este momento el presidente goza de la posibilidad de manejar hasta un 5% de ese presupuesto. La iniciativa, hasta donde entiendo, buscaría que se allegara con el 10%. ¿Qué tanto significa ese 10%? Porque si lo vemos en números así virtuales, pues 10% sería muy poco. Pero ¿qué representa más allá del porcentaje? Maite Noriega, no sé si te tenemos ya lista. Sí, ya me Adelante, Maite, por favor. Mira, ¿qué representa? A lo mejor el margen de maniobra para este manejo a lo mejor no es tan importante. Lo que representa es este deseo del presidente de no tener que pedirle permiso absolutamente a nadie para hacer absolutamente nada. Y esto nos lleva precisamente al gobierno de un solo hombre. Hay que entender otra cosa, que en este tipo de modificaciones se tendrían que incluir las explicaciones que justifiquen los recortes o las reasignaciones del gasto, algo que tampoco le gusta hacer al presidente. Y lo vimos desde los primeros días de su gobierno, cuando decide cancelar una serie de programas con el argumento falso, hasta este momento falso, de que todo estaba involucrado en la corrupción. No hubo una demostración, no hubo estudios, no hubo diagnósticos. Entonces el presidente lo que le molesta es tenerle que pedir permiso a alguien. Y en este caso sería el Congreso. Él se está yendo hacia este gobierno unipersonal. Él es el ejecutivo, él es el legislativo, él es el judicial, él es el que propone, él es el que da los dineros, ¿no? Entonces, si tú te pones a ver, esta es lo que se está modificando. A mí lo que me preocupa muchísimo es la actitud servil de este Congreso que decide cortarse las manos porque así se los pide el presidente. Me parece gravísimo, preocupante, y habla realmente de la falta de profesionalismo, y habla de la falta de ética de una serie de políticos que no entienden cuál es su papel dentro de un Congreso. Hay una mayoría, Maite. Eso no lo podemos negar, ¿no? Claro, y entonces si hay una mayoría, y si ellos pueden decirle que sí a todo al presidente, ¿por qué aceptar modificar la Constitución? Cuando lo que la mayoría de los académicos en los estudiosos le han dicho, oye, Maite, lo que tiene que hacer es definir el lapso de la emergencia. Eso es lo que él no quiere. Él quiere que esa emergencia dure 6 años. Sí, a ver, Maite, Sandra, Lila, viene un periodo electoral en el que a lo mejor pierde la mayoría. Y ese tal vez puede ser el interés, Sandra. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, un poco volviendo al tema de la plática inicial, Maite, Paco, es que la pregunta era ¿por qué tener que hacer estas modificaciones cuando tiene una mayoría? Pero lo cierto es que en el 21 este mapa puede cambiar absolutamente, y el miedo a perder el control en personajes o políticos o mandatarios de este tipo es absoluto, es muy fuerte y está latente siempre. Entonces, meter en estos momentos este tipo de iniciativas en los que, por ejemplo, ayer veíamos a la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, diciendo que era mentira que se le fuera a quitar facultades, se le fueran a quitar algunas facultades a los legisladores por esta iniciativa, defendiendo a toda costa la iniciativa del Ejecutivo sobre la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues te habla de una orquesta que está lista para el maestro de la orquesta para trabajar como más o menos se dicte ante un futuro probable panorama incierto
que van a ser las próximas elecciones. Entonces tendría mucho sentido responder la pregunta que yo les hacía al principio de por qué tener que hacer esto ahorita cuando al final el presidente ha tomado muchísimas de las decisiones de manera unilateral y tiene la mayoría de Morena en el Congreso, meter este tipo de ruido, por así decir, mediático. ¿Por qué? Porque el costo político en estos momentos es muy bajo, porque no sabemos bien cuándo va a ser una gran emergencia, pero le va a ser muy útil en momentos en el que no tenga el control entre los legisladores. Ahora, fíjate, esto que acabas de mencionar, Sandra, es muy interesante también, porque parecería poco creíble que en este momento no se tenga una norma, una ruta para una emergencia como la que estamos viviendo y la que estamos por vivir, que es el tema económico. ¿Sí? En este momento, todavía, en medio de la discusión, no podemos hablar de en qué momento podemos decretar una emergencia económica. Vamos, si la emergencia sanitaria propiamente no se ha decretado, menos una emergencia económica. Y el buscar que en este momento el legislativo hable sobre el tema cuando deberíamos de tener un gabinete económico, que debería en este momento ser la punta de lanza para decir, oigan, espérenme tantito, ya evaluamos las cosas como se ven desde el exterior y en el interior, y esto es más que suficiente para decretar una emergencia económica. Pero no es así, no es así, no es posible que siga transcurriendo este país sin estas normas y sin estas rutas. Lila. Pues no nada más eso, Paco. Yo creo que el hecho de que queda muy ambiguo la definición de qué implica una emergencia económica, que no dejen claras cuáles van a ser las reglas, cómo se va a disponer de los recursos que se van a redesignar, básicamente le da y le otorga toda la autoridad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en conjunto con el Ejecutivo estén dando un informe trimestral, pero al final de cuentas pues ellos tienen disponibilidad completa y total sobre el control del presupuesto que ellos estarían reorientando a diferentes programas, ya sea quitándole y reduciéndole presupuesto a las distintas dependencias, pero aparte no queda claro si se usarían también los presupuestos de órganos gubernamentales autónomos, si se van a también quitar presupuestos a las entidades gubernamentales del país. O sea, sí hay mucha ambigüedad, no crea confiabilidad esta iniciativa mínimamente la original que envió el presidente el 23 de abril, y si bien ya dijeron la comisión y el dictamen que se tienen que poner ciertos candados y hacer modificaciones, las proyecciones económicas son muy malas para México. La mayoría está calificando una contracción de la economía entre 5.4 y 6.6 hasta un casi 7% para este año. Pero si bien es cierto que este año puede ser el golpe más fuerte económico, el declarar una emergencia económica tiene que quedar muy clara, porque también vienen otros años de recuperación en donde México va a sufrir una contracción económica, y entonces ¿cómo se va a poder declarar una emergencia económica cada que hay una disminución en las proyecciones económicas del país? O sea, yo creo que marca un precedente peligroso para el futuro de México, y yo creo que el que tendría que declarar la emergencia económica tendría que hacer la Cámara de Diputados, ¿no? Y no el Ejecutivo como tal. ¿Compartes esto, Maite? Sí, y además así está planteado en términos generales dentro de la Constitución, y el Ejecutivo tendría que sancionarlo. Si lo que quieren es legislar y lo que quieren es resolver este problema, no son pocos los estudiosos, incluso dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que hablan de por qué no legislar sobre las emergencias, por qué no legislar sobre la necesidad de elaborar un presupuesto suplementario, y eso te permitiría hacer un planteamiento diferente de tus programas para la recuperación económica. ¿Por qué todo tiene que ser en destruir lo que existe, ¿no? Modificar la Constitución en este sentido, cuando lo que tienes que hacer es recuperar la economía, elaborar presupuestos suplementarios, establecer cuáles son las duraciones de las emergencias, establecer la utilidad de cada una de las reasignaciones, porque aquí todo es a capricho del presidente. Y esto de verdad ninguna democracia lo soporta, ninguna economía lo va a soportar. Rápidamente tengo que hacer una breve pausa, pero me gustaría preguntarles 30 segunditos, no más, por favor. A ver, esto que acabamos de analizar y lo que está pasando con esa iniciativa de ley,
es en este momento una derrota para el presidente. ¿Hay viabilidad? ¿Se cree posible que esto en 2 semanas estaremos hablando de que ya se aprobó la iniciativa? Inicio contigo, Maite, 30 segundos. No creo que sea una derrota porque sigue vivo y porque te das cuenta de que el partido del presidente está en la mejor disposición de concederle todos y cada uno de sus casos. Muy bien. Sandra. No es, realmente creo que la van a matizar, y si están saliendo tantas voces orquestadas desde el lado legislativo es que no lo es todavía, así que habrá que esperar. Habrá que esperar. Lila. Yo creo que no fue una derrota como tal, pero sí creo que está viendo que hay un contrapeso de la oposición en donde no todo lo que llega de manera original por el Ejecutivo se va a pasar como tal por el Congreso, pero yo creo que en las próximas semanas se va a entrar a discusión y es muy posible que esto pase, pero yo creo que lo más peligroso es que no se vaya a respetar la división de poderes y que realmente vaya a haber una decadencia en el sistema democrático mexicano. Faltará ver justamente en esas semanas y vamos a ver de qué está hecha la oposición, si van a negociar o si van a oponer verdaderamente una barrera a este tipo de situaciones en el gobierno mexicano. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos a continuación el tema de los números, las cifras y los datos duros del COVID-19 y su transparencia u opacidad. Estamos en A Fondo. Regresamos. Soy Paco Ramírez y soy Mega Noticias TVC en Ciudad de México. Este día es para consentirla, apapacharla o recordarla con mucho amor, porque mamá se ganó nuestros corazones para siempre. Celebremos su día con las siguientes películas: La hija de la otra. Te presentas a tu hija como huérfana. Corona de lágrimas. Este es su hermano. El niño y la niebla. Yo tomo la responsabilidad. Rosario. Sin mis hijos, ¿para qué quiero vivir? Especial Día de la Madre, domingo 10 de mayo, a partir de las 15:30 horas, en Cine Mexicano. Temas polémicos. En muchos sentidos ha fracasado este sistema. Personajes que hacen historia. Hablamos de una reforma de 2008 que entró en vigor en todo el país en 2016. Debates apasionados. Descifremos juntos el complejo mundo de la política en A Fondo, jueves 17 de la noche, en TVC. No te conformes con conocer el resultado. Puntualiza sobre el desarrollo de cada enfrentamiento. Todas las noches, tu lugar está con nosotros. TVC Deportes Total. Un espacio donde la información toma un tono distinto. Lunes a viernes en su horario nocturno. Por TVC Deportes. Este mes, en un mundo con injusticias, le hace falta un equipo especial que pueda poner un alto. Crossing Lines, primera temporada, viernes 1 de mayo, 22 horas, por Premier Cinema Platino. Soy Magda Bastida y soy Mega Noticias Toluca. Ya estamos de regreso aquí en A Fondo y vamos a hablar justamente de estas cifras de López-Gatell, confusión y opacidad. Vamos a ver si se encuadran en estas dos definiciones. Yo entraría diciéndoles, compañeras periodistas, hemos manejado durante los últimos días, ya domamos al virus, ya vemos luz al final del camino. Hoy específicamente México ha aplanado la curva epidémica del COVID-19, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien está a cargo al frente de esta batalla. Hay que mencionar, es la pandemia más importante que ha vivido el mundo reciente, no solamente México. Y México estamos propiamente en el pico de la pandemia.
en donde esperamos lamentablemente un importante número de personas contagiadas y esperemos que no muertas, pero estamos en medio de esta situación. Se han presentado a lo largo de las últimas semanas, todos los días, conferencia tras conferencia, números, cifras, a través de un método como el método Centinela, que ahora dice el subsecretario que es eficiente, pero ya ahorita ya no es necesario. Al igual que dijo que no era necesario el cubrebocas, y al igual que el presidente en su momento dijo que no era necesario dejar de abrazarse y de besarse. Vamos, ¿cómo medir? ¿Cómo medir la transparencia, la objetividad, la credibilidad de lo que está viviendo México por el COVID-19 con esta administración? Sandra Romandía. Híjole, Paco, qué tema. El tema de todos los días y de todo momento, pero un tema súper importante. Lo que hemos visto es un poco como si Gatell se hubiera alineado en mantener o en contener el número de cifras oficiales para no escandalizar o para no asustar. Un método que en su momento, o digamos que ha estado utilizando de comunicación el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que parece que lo hubiera adoptado poco a poco. Con todo que el subsecretario tiende a ser un poquito más reservado y quizás un poco más congruente porque se basa más, pues muchísimo más en estadísticas y en información un poquito más aterrizada. Lo que hemos estado viendo en los últimos días, Paco, pues es que la información de las cifras de los muertos no coincide, que las de los contagios es totalmente desproporcional. Yo hablaba hace poco con un investigador del Instituto Pasteur del mundo, que están trabajando, por cierto, uno de los equipos que está trabajando por hacer una vacuna, y ellos están en Pensilvania, y les preguntaba por el caso México, y me dice, la verdad, el doctor Fernando Noriega, me dice, la verdad yo no puedo opinar, porque México para nosotros es totalmente inentendible, porque parecen irreales sus cifras, porque no coincide la tasa de mortalidad con la tasa de infectados, lo cual si México se hubiera dado cuenta que hacer más pruebas COVID lo hubiera llevado a tener una tasa de mortalidad más baja, esto es decir, ahorita estamos en 10% más o menos, Paco, pero ¿por qué no se han hecho pruebas? Si se hubieran hecho pruebas, probablemente la tasa el comparativo fuera mucho menor, pero este investigador me decía, México para nosotros las cifras oficiales no las podemos entender porque no tienen congruencia. Y un poco cuento esta anécdota para decir cómo se ve desde afuera nuestro país y cómo resume un poco la política de comunicación que ha llevado el gobierno federal hasta ahora en voz del subsecretario y que pues no ha sido absolutamente congruente. Hemos visto las voces de mandatarios incluso diciendo no están bien los conteos, no hay una, no coinciden. Y luego se habla de las horas y los tiempos y tal. Y creo que están manejando los tiempos de tal manera de no crear pánico en la población, pero a la vez, pues claro que nos están creando un daño, porque para Gatell casi los números de COVID son los que están hospitalizados, los que alcanzaron a hacerse una prueba porque la rogaron o la pidieron, y todos los demás que tienen síntomas leves, para López Gatell parece que no lo son, y en realidad son los que están transmitiendo. México es a nivel mundial, lo vemos en números, un caso atípico en cuanto al comparativo de casos infectados y de muertos, y no es solo porque sí, es porque hay, por supuesto, un cálculo errático en la realidad de nuestros números. ¿Están ocultando, Sandra? ¿Están ocultando la realidad? Todo nos lleva a pensar a eso, pensar eso en las declaraciones de los gobernadores que dicen una cosa, López Gatell dice otra. Los números, no puede ser que el porcentaje de muertos en comparación con los contagiados sea tan alto, y lo dicen los investigadores de otros lugares del mundo, como te comento en esta anécdota. Hay en México una situación de opacidad con los números, una falta de presupuesto para las pruebas COVID que no está permitiendo tener un diagnóstico. Así es, Lila. Pues mira, yo creo que México es un caso lamentable, Paco, porque tuvo la suerte, si quieres, de que le llegó la ola y el brote del coronavirus meses después primero de China, luego de Europa y después de Estados Unidos. Es decir, tenía la experiencia y el contexto internacional y ejemplos de otros países de cómo venía el coronavirus, cómo atenderlo y cuáles eran los casos de éxito. Y el caso de éxito
en Corea del Sur, en Hong Kong, en China, en Singapur, es las pruebas masivas. Y desafortunadamente el modelo Centinela del subsecretario Gatell únicamente se enfoca a registrar todos los casos severos y los fallecimientos y únicamente toma una muestra del 10% de los casos ambulatorios. Si bien es cierto que el caso Centinela se enfocó más en la fase 1, donde fue de importación, y en la fase 2, donde fue de contagio comunitario, ya en la fase 3 dice que el tema de Centinela ya se queda un poco atrás y entra esta red de Irak, donde está haciendo un monitoreo de ocupación y disponibilidad de camas y de hospitalización para justamente ir rastreando el impacto y el aumento de casos de coronavirus en el país. Pero al final del día lo que ocurre es que está mandando una señal de que todo va bien, de que todo está bajo control, cuando en realidad tienes que multiplicar los casos por 8 para tener una cifra, una estimación un poco más apegada a los resultados reales que hay de casos vigentes y activos en el país, mientras la gente y la población, hay muchos que no lo están tomando a la ligera, y yo creo que es mucho por la comunicación que está emitiendo el subsecretario de que todo va bien. Y el doctor Narro también ya salió por su cuenta de Twitter esta semana a decir que México, en términos de pruebas, es el que menos está haciendo pruebas de la OCDE. Digo, lleva 0.4 frente al promedio de 22.9 de los miembros de la OCDE. El número 1 es Islandia. Entonces yo creo que su recuperación, y conforme vaya avanzando y abriendo y reactivando su economía, yo creo que va a tener mucho más contagios y no va a salir adelante tan rápido por el hecho de no haber realizado las pruebas suficientes en su momento. Aquí el punto, y te pregunto, Maite, aquí el punto es, más adelante vamos a tener unas cifras reales o se mantendrá esta tónica, porque si es una estrategia del gobierno para mantener los números abajo, ¿sí? ¿De qué manera lo podemos demostrar que no fue así? Mantendrá esas cifras abajo y es más, saldrá a decir que México es ejemplo internacional. Bueno, ya lo ha dicho. Yo creo que es interesante explicar lo que fue el método Centinela. El método Centinela se basaba precisamente en el monitoreo de solamente 475 unidades hospitalarias de las 26,000 unidades de salud que existen en el país. O sea, imagínate, 475 de 26,000. Es verdaderamente una muestra ridícula. ¿De dónde sacan el 8.3%, por lo que había que multiplicar? Nadie lo sabe. Hay un matemático de la UNAM, de la UAM, Arturo Erdely, el doctor Erdely, que ha hecho todo el análisis y se da cuenta de que no hay manera de sacar ese 8.3%. Cuando tú tienes un presidente que es todo, él es el dador de vida, él es el que da los dineros, él es el pueblo, el país es él, ya no se pertenece. Cualquier error, cualquier falla, cualquier tragedia se la tienen que atribuir ahí. De ahí la necesidad de restarle importancia a esta pandemia. ¿Para qué? Para que la gente piense que el presidente, como todos los días habla de ella y que ya la solucionamos, el presidente la gestionó bien. Si vamos a saber cuál es la cantidad, no lo sé, porque acaban de sacar el presidente municipal de un pueblo de ahí, de Michoacán, sacó un desplegado diciendo por órdenes del presidente está prohibido morirse, ¿no? Y esto es cierto, los presidentes municipales le ordenan a la gente no morirse, y esto es una indicación para los médicos. O sea, aquí la gente se muere de otra cosa. A mí me llamaba la atención cuando toda la gente moría de COVID-19 en el mundo, en México la gente moría de neumonía atípica, ¿no? Entonces nosotros teníamos una epidemia de neumonía atípica mientras el mundo moría por COVID-19. Y esto te da una idea de la falta de rigor en las mediciones, de la falta de responsabilidad, porque además el hecho de minimizar la tragedia lo que hace es que la gente siga sin creer en el contagio. Si tú ves a la gente por la calle, si tú ves a la gente en los tianguis, te das cuenta que la gente no cree en el coronavirus, la gente no está consciente del nivel de contagio, la gente no está consciente del nivel de letalidad que tiene el virus, porque todos los días se minimiza. Entonces, si ya vamos de salida, pues ya no se preocupe, que esto ya va de salida.
Si conoceremos la verdad de los números, no lo sé, pero tampoco creo que exista el interés. Y aquí sí México podrá ser verdaderamente reconvenido por los organismos internacionales, precisamente por esta falta de claridad y de transparencia en el manejo de esta pandemia. Me parece que es irresponsable y me parece que es criminal, es crimen de lesa humanidad el manejo que se le está dando a esto. Aunque sabemos por... Sí, adelante. Pues mira, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la comunicación aquí es un crimen no poder comunicar la verdad en momentos de crisis como la que vivimos. Lo vemos ahorita con el presidente de Brasil, por ejemplo, Bolsonaro, que sale a decir que fue una gripita, y ahorita Brasil es el país con más casos registrados en la región de América Latina. Tienes a un presidente estadounidense, Donald Trump, que le dijo a su población que podía inyectarse y que deberían ingerir desinfectantes, y hubo 100 casos de personas que empezaron a ingerir. Es decir, la comunicación que viene de las autoridades sanitarias federales y del mismo presidente, eso tiene mucha reacción en la población de cómo va a actuar y cómo va a responder. Y yo coincido con Maite, que por eso muchas personas no creen en el coronavirus, creen que todo va bien, creen que ya vamos de salida, y por ende ves a los tianguis y ves a la gente en la calle, porque el ejemplo que está mandando la imagen de Andrés Manuel e inclusive Gatell es que todo va mejor y que todo ya se está resolviendo, y creo que eso es una irresponsabilidad tremenda por parte de las autoridades. Pero bueno, a ver, déjenme entender esto como sociedad. Ok, eso es lo que nos dicen nuestros gobernantes, nuestras autoridades, pero que no vemos más allá de los límites de México, no vemos lo que pasó. Dejemos a China fuera de lado, que se quedó así comparado con lo que ha pasado en el mundo con el COVID-19. China se quedó en 82,000 contagiados, 82,000, cuando en Estados Unidos en este momento hay más de 1 millón de contagiados. No podemos pensar, si yo paso por el canal de noticias de cualquier televisión y están hablando de COVID, y me están diciendo que hay más de 200,000 muertos en el mundo, ¿por qué pensar que en México no está pasando? Más allá de lo que nos digan nuestras autoridades, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Ese es el punto, Mike. Mira, yo creo que ahorita estamos viviendo una etapa de por sí, y la verdad, yo he manejado noticieros y he trabajado en noticiarios, y hay que reconocerlo, los noticiarios no tienen las mayores audiencias. El pueblo de México es un pueblo desinformado. Si a la gente no van y le tocan en la puerta de su casa para decirle, oye, te va a morir, hay un incendio aquí, la gente no sale, aunque esté oliendo el humo. Y esto es parte de esto. Ahora, estamos viendo una temporada atípica en la cual la gente no quiere informarse, la gente quiere distraerse, entonces la gente no está atenta a esto, está viendo las fake news, y como todo el mundo dice que son fake news y que no peguen, la gente replica mensajes, pero no toma conciencia de una realidad que le parece ajena y lejana. Hoy leía yo un gráfico en Facebook, y alguien preguntaba, ¿tú tienes algún conocido que se haya contagiado? Decía, yo no. Entonces, si no tienes un conocido que se haya contagiado, pues entonces no existe el contagio. Y aparte tienes un presidente que te dice que esto ya está bien, que esto ya pasó. La verdad, la gente no lo cree. Es más, yo entrevisté hace 2 días a un chico que decía, un chico universitario con residencia en París, y que decía, yo la verdad es que no creía en eso, y fui a fiestas y me contagié. La gente Paco, pero es que no también cree. gran parte de nuestra sociedad vive en el sector informal. O sea, mucha gente no se puede dar el lujo de quedarse en su casa y no salir a trabajar. Es decir, es a cambio de no ir a trabajar y no ganar dinero, o quedarte en tu casa y morirte de hambre. Entonces, también esa es una realidad muy a diferencia de otras economías avanzadas que destaca México, como otras regiones subdesarrolladas en América Latina, África, la India, que tienen esa otra dimensión añadida al hecho de que de la enfermedad, ¿no? No se pueden quedar en casa, vamos. Y han pasado, Paco, compañeras, pues es terrible decirlo, pero han pasado tantos años en los que la sociedad se ha sentido defraudada, se ha sentido víctima de la corrupción, víctima de los engaños de los gobiernos que le roban el dinero, víctima de gobiernos que dicen hacer programas sociales que nunca llegan a sus manos, que para ellos es muy fácil
la tentación de querer creer mejor que este es un engaño más, como muchos de los cúmulo o cadena de engaños que hemos venido viviendo los mexicanos por parte de nuestros gobernantes. Claro. Vamos a hacer una pausa y en el siguiente bloque vamos a hablar del tema de Pemex, pero si me permiten, voy a agregar un poquito más porque este tema tiene que ver también con planeación. Tú bien lo decías, Lila, México tuvo el tiempo, por lo menos 2 meses para adelantar cosas. Y hoy estamos viendo que esa planeación simple y sencillamente no existió. Hoy estamos viendo espacios reconvertidos en hospitales, ¿sí? Residencias presidenciales convertidas en hostales para médicos. Vamos a ver un poco de eso, si me lo permiten. Vamos a una pausa y regresamos a poco. Oljedirektoratet vil gjerne gratulere dere. Som de første nordmenn som er trykksatt i 500 meter. Norske myndigheter ønsker å føre olje- og gassforekomstene til fastlandet. For å kunne bygge en rørledning må dykkerne først bevise at det er mulig å jobbe på slike dyp. Pionero, domingo 10 de mayo, Cinema Platino, la función de tu vida. Vamos un poco más allá. Ha habido una impunidad. Sigue siendo la tendencia. La persecución que le da la espalda. El calentamiento global. Vamos de lleno con la Que nos cueste la vida. Porque las autoridades. derivado de la falta de comunicación. Con la firma de este acuerdo. Con esto iniciamos la historia del mundo. En TVC somos noticia. No te conformes con conocer el resultado. Puntualiza sobre el desarrollo de cada enfrentamiento. Todas las noches, tu lugar está con nosotros. TVC Deportes Total. Un espacio donde la información toma un tono distinto. Lunes a viernes en su horario nocturno. Por TVC Deportes. Proveniente de Mérida, Yucatán. Hijo de padres de origen cubano. A finales de los años 20 se dedicó al periodismo. Antes de llegar a la pantalla grande, incursionó en el mundo de la locución, demostrando sus virtudes vocales para interpretar radionovelas. ¿Ya sabes de quién se trata? El hombre sin rostro, La ausente, Pecado de juventud, Aniversario Arturo de Córdoba, viernes 8 de mayo, a partir de las 13:10 horas, en Cine Mexicano. Soy Campos y soy Mega Noticias TVC en la Ciudad de México. Ya estamos de regreso aquí en A Fondo. Vamos a tocar el tema de Pemex en caída libre, pero antes de eso, yo quisiera platicar con nuestras compañeras periodistas Maite Noriega, Sandra Romandía, Lila Beth. Este tema de la planeación. México tuvo, como bien decías hace un momento, Lila, tuvo un par de meses, por lo menos, para adelantarse a lo que veía venir del sudeste asiático, de China, concretamente de Wuhan, el lugar de origen del coronavirus. Tuvo 2 meses para planear y esa planeación nos llevó, y voy a mencionar algunos temas y me gustaría que ustedes dieran su punto de vista. Aparentemente no lo hizo. Durante los 2 meses se pasó diciendo que no pasaba nada y que no iba a llegar a México y que no nos preocupáramos, que todo estaba bien. Luego vino el método Centinela, que dijeron, bueno, pues ahí está el método, lo utilizamos en 2009 cuando la influenza H1N1 y nos funcionó bien, entre comillas, pues vamos a usarlo, lo atacamos por ahí. No es lo mismo, no se puede utilizar una medicina para el catarro, para una de cáncer, ¿verdad? Pero bueno, no es lo mismo. Se terminó el tema del Centinela, ya no podían soportarlo. Bueno, vámonos ahora
con el tema de las camas. Nunca se pensó en las pruebas. ¿Para qué gastar? ¿Para qué gastar? Total, esto es tranquilo, lo podemos controlar. Las pruebas no pasaron, las camas ahora son un problema enorme porque no los hay, no hay ventiladores, no hay camas de terapia intensiva, no hay hospitales suficientes, ¿sí? Pese a lo que puedan decir. En la Ciudad de México prácticamente un importante porcentaje de los hospitales públicos están saturados. Los hospitales privados en el tema de COVID, que no corresponde al gobierno federal, también están saturados. Ahora se generan estos espacios hospitalarios en el Centro Banamex, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un día antes de que arranque el pico de la pandemia, están terminando de montarlos. No puede ser, tuvimos 2 meses, y se dieron cuenta de que los médicos, nuestro ejército blanco, necesita un lugar a donde llegar tranquilos y descansar. Bueno, pues habilitaron unos edificios de la antigua residencia oficial de Los Pinos, como si ahí pudieran caber todos los médicos tan solo de la Ciudad de México. Entonces, insisto, ¿hubo planeación o estamos viviendo de la improvisación? Inicio contigo, Lela B. Pues mira, yo creo que parte de eso sí hay una improvisación, o sea, yo creo que sí tuvieron los 2 meses para poder implementar y tener listo ya las camas, empezar a construir hospitales, tener los insumos médicos, los ventiladores, las camas. Si bien ya se hizo el plan de defensa, el DN3 y luego el plan Marina, se están implementando, a mi parecer, un poco tarde, ¿no? Si bien ahorita ya han llegado casi una decena de vuelos provenientes de China con insumos médicos y ya llegaron los 500 ventiladores que le vendió el presidente Trump a México, se está viendo que la experiencia internacional, Paco, te decía que tenías que aplanar la curva porque justamente no querían que los sistemas de salud públicas llegaran a ser rebasados. Ese es todo el fondo de querer controlar el quédate en casa para que no vayan a rebasar las capacidades de los sistemas de salud pública y que colapsen como ocurrió en Italia y como ocurrió, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. Y están viendo que la improvisación que estamos viviendo en México desafortunadamente puede llevar a mucho más muertes por la falta de equipo, por la falta de atención médica. Y también creo que es importante resaltar pues estos ataques que se le han hecho al personal médico en México, que son realmente lamentables. Ni siquiera tienen la protección necesaria y hemos visto protestas en varios hospitales a nivel nacional. Y yo creo que ciertos gobernadores han tenido que tomar las riendas de sus propias estrategias de salud ante el COVID para atender la crisis, y eso también señala un déficit tremendo del gobierno federal. Maite. Coincido, yo creo que la opinión fue, vamos a ver qué pasa si es que llega y ahí resolvemos. Y estamos viendo cómo se resuelve esto. Creo que no ha habido un pronunciamiento del jefe del Ejecutivo en apoyo a los médicos, en contra de la violencia contra los médicos. Creo que tampoco se ha medido cuál es la dimensión del problema. No es traer los ventiladores, sino capacitar a la gente para operarlos, porque además necesitas personal, necesitas intensivistas que estén precisamente en las salas de terapia intensiva, cuidando a esos pacientes que están sedados mientras están conectados a un ventilador, que no es nada más un respirador con oxígeno, es otro tipo de aparato. Creo que hay un menosprecio a través de la gente, creo que hay un menosprecio a la realidad, y la realidad no se acepta, no se adapta a los proyectos del presidente, peor para la realidad, de acuerdo con el pensamiento de López Obrador. Y me parece que de verdad están cometiendo actos criminales con este desprecio, con esta falta de planeación, con este menospreciar la importancia de las cifras, con este menospreciar la importancia de las pruebas. ¿Por qué? Porque el presidente le mete 65,000 millones de pesos a Pemex y no compra ventiladores y no compra las pruebas que te llevan a confirmar los diagnósticos e impedir los contagios. Que las pruebas lo que te hacen es eso, impedir los contagios.
Entonces, cuando no estás entendiendo para qué sirve el dinero, cómo se controla una epidemia y cuál es tu responsabilidad como gobernante en la preservación de la integridad personal de sus ciudadanos, estamos mal. Estamos mal. Si les parece, vamos a entrar al otro tema, porque ya el tiempo se nos viene encima, pero vamos, me quedo con eso y al final si le damos una pasadita general a las conclusiones, si es que nos da el tiempo. Pero bueno, este tema de Pemex, de Petróleos Mexicanos, ha vivido un camino este último año y medio terrible, mientras el gobierno del presidente López Obrador ha intentado impulsarlo, sostenerlo, reconvertirlo, armar una nueva refinería allá en Dos Bocas. En el primer trimestre de este 2020 pierde 562.250 millones de pesos. Una caída brutal, de la cual difícilmente podrá recuperarse. ¿Qué podemos esperar de Pemex y qué podemos esperar de la economía mexicana, Lila Beth? Pues sí, yo creo que la inversión de Pemex, las pérdidas que ha sufrido el primer trimestre del 2020, equivalen a todo el presupuesto del INSABI para este año. La Agencia Internacional de Energía ya sacó su reporte publicando que va a haber una disminución de entre 6 y 7% de la demanda de petróleo a nivel internacional. Yo creo que el hecho de que entre enero y marzo el promedio de la mezcla mexicana estuvo alrededor de $40, para que luego en abril sufriera pues una contracción al negativo muy fuerte. Es importante señalar que para que Pemex realmente le dé rentabilidad a sus operaciones necesita un suelo medio que no baje de $49, y justamente ahorita el día de ayer estuvo la mezcla mexicana en $18.17, lo cual pues no prevé que vaya a tener un aumento y que vayan a incrementar inclusive las pérdidas para Pemex en el futuro próximo. Y esto añadido también al hecho de que si bien a principios de este año Petróleos Mexicanos contrató un seguro por $1,000 millones para proteger la caída de los precios del petróleo por barril, la verdad es que Pemex no ha salido a decir cuántos barriles están protegidos. Normalmente no cubren el 100% de la producción. Lo único que realmente se puede positivo señalar de Pemex es que aumentó un 4% su producción, pero pues ante la baja en los precios del petróleo y la baja del demanda y la sobreoferta de petróleo, pues no creo que eso se vaya a traducir en un éxito para la economía mexicana. Y pues decir también que las refinerías de México, las 6 que tiene Pemex, están completamente ineficientes. La inversión en Dos Bocas tampoco creo que vaya a rendir grandes éxitos. Únicamente lograron producir 33% de las refinerías que de por sí ya tiene Pemex. Y bueno, pues no se ve nada prometedor. Y hay una pregunta que a mí me han hecho mucho, realmente desde Estados Unidos, pero de otros países, preguntándome que si va a quebrar Pemex, pero la verdad es que no va a quebrar porque está vinculado a la deuda soberana mexicana. Entonces, en realidad sí que si quiebra Pemex, pues es como decir que quebró el Estado mexicano, Paco. Y no está tan fuera de la realidad. Sandra Romandía. Bueno, han sido muchas las voces, Paco, que han dicho desde el inicio de todos estos planes gubernamentales que no había que apostarle tanto a Pemex. Ya lo hemos comentado, que no había que invertirle tanto. Si bien Pemex igual debe reorientarse al mercado interno, está bien que se arreglen algunas refinerías, algunas funcionan al 30%, pero lo de Dos Bocas coincido, un exceso. Y por otra parte, la energía eléctrica debe de bajar porque está indexada al precio del petróleo, pero algo que tampoco pues, se ha respetado. Y seguimos siendo un poco, Paco, pues, ¿qué te digo? La comidilla igual a nivel internacional, porque no hay una voz de expertos locales por fuera o externos que nos estén diciendo que el camino de invertir en el petróleo sea el correcto. Todos estamos esperando un momento en el que se rectifique ese camino, no sé si va a llegar, pero en estos momentos, en momentos de pandemia, de crisis de salud, de crisis económica, nos viene al cuento este desplome absoluto y por supuesto, totalmente triste, porque lo he dicho yo en algunos tweets, incluso
no hay ni siquiera que burlarnos de esto, porque esto nos va a costar a todos los mexicanos. Nos va a costar muchísimo a todos y cada uno de los mexicanos. No tenemos que burlarnos, ojalá lo hubiera ido bien, pero creo que coincidimos que la decisión, Paco, no fueron las mejores. Totalmente de acuerdo. Maite Noriega, agreguémosle a eso, si me lo permites, Maite, las previsiones para el país en el tema económico. Ayer eran de locura, o sea, ya la gran mayoría no lo dejaba en menos de 6, sino en 9 la caída, y muchos otros, entre ellos nuestro querido Eduardo Torreblanca, hablaba ya de 2 cifras de decrecimiento, de caída de la economía mexicana. Sí, ¿qué es lo que están planteando los economistas en el mundo, los diversos organismos internacionales en relación con México? Tú hace un momento comentabas la pérdida de Pemex en el primer trimestre del año. Fue superior a la de todo 2019. Esto nos da una idea de cómo se está moviendo el mercado petrolero. Ya lo adelantaba Lila. Hay que reconfigurar el mercado. El petróleo deja de ser la fuente principal de movilización de la industria. Hay que irnos hacia otras energías. Ya estamos trabajando en otras energías. El presidente, yo creo que se quedó con aquella idea de los 60, los 70, en cuando Tabasco se convirtió verdaderamente en este paraíso gracias a la explotación del petróleo, y él quiere revivir eso, pero lo quiere revivir muchas décadas después, cuando el petróleo ya no es lo más importante, ya no es la riqueza más importante, y cuando el mundo se está yendo a otras tecnologías. Entonces, yo coincido cuando le dijeron, no es que seas viejo, Andrés Manuel, el problema es que tus ideas son viejas. Y él tiene estas ideas. A mí me llamó mucho la atención todas las decisiones que están tomando en este sentido, la baja de la calificación en lo que se respecta a la deuda de Pemex. Los bonos son ya bonos basura, y a partir de ahí, si esa es la definición que tenemos sobre petróleos mexicanos, se le sigue inyectando dinero a un barril sin fondo. No se resolvió el huachicol, no se ha resuelto la corrupción en petróleos mexicanos, no se ha ligerado la carga de petróleos mexicanos, y entonces tú no puedes pretender resultados diferentes si sigues haciendo las cosas igual que se hicieron en aquellos periodos neoliberales donde la mafia del poder lo hacía todo mal, lo seguimos haciendo mal. Yo creo que el panorama económico para México es muy desalentador, y Pemex no va a sacar a México de la crisis económica a la que nos lleva la pandemia. Caray, pues se nos terminó el tiempo. Maite Noriega, Sandra Romandía, Lila Beth, agradecido de que hayan compartido con nosotros esta mesa de análisis y de debate a fondo, pero sobre todo les agradezco a ustedes quienes están